Ángel Montoya, clases socioeconómicas. Si el ingreso de las clases colombianas se midiera en sillas del Campín, entonces la clase baja ocuparía solo 2.700 sillas, la clase media tendría 26.100 sillas y la clase alta ocuparía 18.000 sillas. En términos de gasto, las clases gastan, la clase baja aproximadamente 500.000 pesos mensuales por persona, la clase media gastaría 22 veces más de esto y la clase alta gastaría 11 veces más que la clase baja. Todos estos datos nos llevan a una desigualdad. Laura Falla, movilidad social. En efecto, la movilidad social tiene que ver con las clases socioeconómicas y el ingreso, teniendo en cuenta que el ingreso se puede considerar dentro de las desigualdades ex post. Por tanto, la movilidad social se puede entender como algo intergeneracional y que depende del ciclo de vida de las personas. Los abuelos que nacieron en 1930 no tienen los mismos niveles de educación que los padres que nacieron en 1960, así como tampoco los hijos que nacieron en el año 2000. Esto tiene directa incidencia en la curva en forma de S, que es la famosa curva de la trampa de la pobreza, en la cual se miden los ingresos actuales versus los ingresos futuros. Hay personas que no logran nunca salir de la trampa de la pobreza y eso lo explica Atkinson respecto a la desigualdad y la distribución de oportunidades, que puede ser de dos tipos. Una desigualdad de partida, que tiene que ver con las condiciones que tiene cada familia para acceder, por ejemplo, a la educación, y unas desigualdades de llegada, que tiene que ver cómo ese individuo desarrolla los talentos y logra salir adelante para conseguir un bienestar. Esto lo vemos reflejado directamente en una gráfica que analiza los niveles educativos comparados entre Estados Unidos y Colombia, siendo los niveles urbanos mucho más altos en el caso de Colombia que en el caso de Estados Unidos. Por tanto, por cada año que aumenta la escolaridad de los hijos en un año, la elasticidad educativa de hijos respecto de los padres pasa de 0,71 a 0,66, lo que quiere decir que si los hijos son más educados, los padres por ende también serán más educados. Y hay una relación directa entre la probabilidad de finalizar la educación media y la probabilidad de finalizar la educación superior. Educación media entendida como educación secundaria y educación superior entendida en estudios universitarios. Por tanto, la probabilidad de que los hijos finalicen la educación media es de un 14% y la probabilidad de que los hijos finalicen la educación secundaria es del 10,5%. Este tiene también una directa relación con la desigualdad ex ante, entendida como la desigualdad clasificada en términos de etnia, género y geográficas. La desigualdad se refiere a la distribución total del ingreso en el total de la población, no es igual a la pobreza. La medición usual suele ser a partir del ingreso. La unidad de medición es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini de 0 a 1. 0 menos desigual, 1 más desigual. América Latina ha sido tradicionalmente una de las regiones más desiguales del mundo. Colombia tiene un coeficiente Gini actual de 0,513, siendo Colombia uno de los países más desiguales de todo el mundo. En la desigualdad influye también la etnia, el género y las condiciones geográficas. Se suele asociar a lo rural mayores condiciones de desigualdad que en urbano, pero en urbano hay mayores tasas absolutas de desigualdad. La desigualdad por etnia suele asociarse a la discriminación que se presenta en grupos más vulnerables referente a los grupos más representativos del país, como puede ser las etnias blancas a las raizales. Los estudios que cuentan con una persona también influyen altamente en su grado de desigualdad. Generalmente las personas que tengan con más educación tendrán una mayor distribución en el ingreso que las que no. La desigualdad se asocia con la pobreza, dado que sociedades con una distribución de recursos concentrada en poca población generalmente influye a altas tasas de pobreza, como la situación de América Latina y Colombia. La pobreza es básicamente las condiciones exiguas para cumplir las necesidades básicas. Hay dos tipos de pobreza, una directa e indirecta. La pobreza directa se mira desde dos formas, desde el índice de pobreza multidimensional y el índice de necesidades básicas. El índice de pobreza multidimensional actualmente es de 17%. Y por otro lado, el índice de necesidades básicas mira básicamente tres factores: las condiciones de la vivienda, la alta dependencia económica y la escolaridad infantil.
Por otro lado, la encuesta indirecta, la medida de pobreza indirecta es basada, evalúa la capacidad adquisitiva de los hogares y se mira desde la encuesta de calidad de vida. Por otro lado, hay dos tipos de pobreza, la pobreza monetaria extrema y la pobreza monetaria. Actualmente la pobreza monetaria extrema es de 3,5 millones de colombianos, un 7,4% de la población. Y en lo rural es el 15,4% y en lo urbano el 5,0%. Sin embargo, por población total es más en lo urbano que en lo rural. Mira el ingreso en pobreza extrema en 465.320 pesos en un promedio de familia de 4 personas. Por otro lado, la pobreza monetaria actualmente es del 26,9% del total nacional, con un ingreso inferior o igual a 1.002.480 pesos. La pobreza monetaria se mide a través de la gran encuesta integrada de los hogares. También por otro lado, la pobreza monetaria rural es del 36%, la urbana 24,2%, en lo urbano por población total es mayoría. Las causas de la pobreza, cambios del mercado laboral, ingresos deficientes en los hogares, estructura demográfica, los cambios de los precios. Y finalmente hay una trampa de la pobreza que eso se da por una baja movilidad social y por unas condiciones de pobreza estructurales.